¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Iniciamos hasta ahora nuestro repaso semanal por la actualidad política del archipiélago, con especial mirada a lo que ocurre en el Parlamento, en la Cámara Autonómica. Una semana que ha estado lo político muy pendiente pues de la última hora de la campaña electoral en Andalucía, que ya ha concluido. Hoy precisamente se lleva a cabo esta cita electoral tan interesante a la que tantos pues estamos atentos en el día de hoy. Es la primera de una serie de las que nos espera este año, y de lo que ocurra hoy en las urnas andaluzas pues se van a poder sacar pues muchas conclusiones. Es un termómetro pues muy ilustrativo. Este y otros asuntos pues los vamos a abordar esta mañana con nuestro invitado, que ya está con nosotros. Es el diputado de Nueva Canarias, Pedro Justo Brito. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos una mañana más aquí en Parlamento. Decíamos que es una jornada apasionante por lo que pueda ocurrir hoy en Andalucía, porque de aquí se pueden sacar muchísimas conclusiones, ¿verdad, señor Justo? Sí, lo mejor de todo es que va a ser un proceso electoral, y con la incertidumbre tan enorme que hay sobre cuáles pueden ser los resultados, por fin vamos a tener datos objetivos de cómo van evolucionando, pues sobre todo estas nuevas fuerzas que han ido creciendo, y si al final se confirma que el PSOE consigue ganar al Partido Popular, que le ganó en las anteriores elecciones. Y luego, además, con el resultado que salga, podremos ver qué es lo que pasa posteriormente para intentar formar gobierno en Andalucía y cómo se comportan las diversas organizaciones. ¿Hasta qué punto puede tener influencia lo que ocurra hoy en Andalucía en comunidades que estén más alejadas, como es el caso de la nuestra, de Canarias? Bueno, yo creo que lo de Andalucía afectará a todo el Estado. Yo creo que afectará, pues si salen los resultados más o menos como están, afectará positivamente al Partido Socialista, le podría afectar negativamente al Partido Popular, y sobre todo se ponderaría cuál es el peso real que tienen las nuevas fuerzas, que vendría a ser Podemos y Ciudadanos, y ver si Izquierda Unida aguanta el tirón y no sufre una debacle, como dicen las encuestas, ¿no? Enseguida vamos a seguir charlando, Pedro Justo Brito, pero antes vamos a ver cuál ha sido la actualidad de la mañana. Vamos a ponerles al corriente de la actualidad que deja la semana en el Parlamento de Canarias. Nos vamos con nuestra compañera Patricia Santana. Buenos días, Patricia. Muchos asuntos esta semana en el Parlamento. Entre otras cuestiones, se ha hablado mucho de sanidad en Canarias, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Marta. Pues como has dicho, comenzamos este repaso semanal a la actualidad de la Cámara hablando de sanidad, porque ha llegado hasta aquí, hasta el Parlamento, el tercer plan de salud. La consejera Brígida Mendoza ha explicado que se trata de un instrumento de actualización de la promoción y la protección de la salud. El Grupo Mixto y el Grupo Popular consideran que debería aprobarse en la próxima legislatura. Sin embargo, socialistas y Grupo Nacionalista Canario apuestan por su pronta aplicación. El tercer plan de salud de Canarias busca mejorar la sanidad atendiendo de forma prioritaria a los enfermos crónicos y ahondando en la mejora de la salud de los ciudadanos. Para ello, el Gobierno prevé invertir más de 2.000 millones de euros al año hasta 2017. El Grupo Mixto considera precipitado debatirlo en pocos días. Si el departamento se ha tomado, ¿cuántos años hace que el plan de salud debió llegar aquí? ¿5, 6, 7? No lo sé. Si el Gobierno se tomó 7 años para traernos este documento aquí, no se puede pedir al Parlamento que resuelva esto en 15 días, porque sería una profunda irresponsabilidad. Acertadas resultan a nacionalistas y socialistas las líneas trazadas en el plan. El plan de urgencia, importante y, valga la redundancia, urgente. Debe ser una de las primeras tareas a acometer, independientemente del resultado o no de la aprobación del plan de salud, de si es o no posible aprobarlo en esta legislatura. Cambio a un modelo de atención a la salud más proactivo, centrado en el paciente, en la atención a las enfermedades crónicas y en la integración de los servicios, que al mismo tiempo el de un modelo más participativo. Sin embargo, los populares opinan que debería existir mayor participación de los profesionales implicados. El Grupo Popular no va a permitir que sindicatos, colegios profesionales y demás agentes sociales en un plan de salud, que es lo más significativo, lo que dirige los designios de la sanidad de todos los canarios, no tenga participación ni sea escuchado. Por su parte, la consejera ha pedido consenso y que se priorice el bienestar de los pacientes.
ha pasado todos los trámites administrativos recibiendo informes positivos y desde luego queda sometido al criterio de sus señorías en este Parlamento. Este es un documento que debe quedar fuera de los colores políticos y tener solo en cuenta a los enfermos, que son el objeto y la razón de que estemos ocupando estos puestos. El objetivo es que el plan quede aprobado antes de que acabe la legislatura. El Parlamento podría contar en la próxima legislatura con una comisión permanente más. Es lo que han aprobado por unanimidad los 4 grupos parlamentarios en la última subcomisión de discapacidad que se debatirá de forma definitiva en el próximo pleno. La creación de esta comisión permanente tendría como finalidad abordar la situación de la discapacidad en Canarias y aspira a convertirse en un foro de debate para los distintos colectivos afectados. El nuevo órgano parlamentario tendría que supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas y de la normativa existente en materia de discapacidad. Este dictamen va a significar el antes y el después de la situación de las personas con discapacidad en Canarias. Y de este dictamen, la propuesta sin duda más relevante será esa creación de la comisión permanente. Recoge la sensibilidad de todos los colectivos con discapacidad y sobre todo de todas las islas, que me parece importante, e inclusive representantes en el Congreso. Para nosotros la importancia del consenso en esta subcomisión ha sido máxima. Yo creo que hemos sacado un buen informe. Es muy interesante el tema de que se haya aprobado por unanimidad y haya consenso en que sea permanente a partir de ahora una comisión con respecto a este tema, que yo creo que es un tema que es bastante novedoso por lo que nos comentó la gente del Congreso que vino por aquí. La entrada a la sede del Parlamento ofrece ya alguna muestra de que la institución se aplica a dar ejemplo en materia de accesibilidad. También la Comisión de Estudio sobre el Sector Primario en Canarias ha culminado esta semana meses de trabajo con la aprobación del dictamen. El informe final se ha elaborado tras escuchar las comparecencias de numerosos miembros del sector primario de las islas. El documento recoge una estrategia de cara al futuro para un sector básico en la economía de las islas. Tiene un peso importante en cuanto a que fija población en el medio rural, tiene un peso importante en algunos de los cultivos de exportación y tiene un peso importante también en la creación de empleo. Por lo tanto, en momentos de crisis como los que estamos viviendo, creemos que esta estrategia servirá al próximo gobierno. Culmina el proceso de elección del Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria. La Comisión de Control del Ente Público ha dado luz verde a los 2 últimos candidatos. María Lorenzo, presentada por el Grupo Socialista, y Alberto Padrón, por el Grupo Popular, han superado el trámite y formarán parte de la plancha que se vote en el Pleno del próximo martes. Visto bueno a los 2 nuevos nombres para formar parte del Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria. Hace justo un mes que se presentó la primera propuesta, pero el proceso no concluyó porque 2 de los 5 candidatos se retiraron. Este jueves, María Lorenzo, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y Alberto Padrón, por parte del Grupo Popular, presentaron sus currículos a sus señorías. Las candidaturas salieron adelante. Solo el Grupo Mixto rechazó la primera propuesta y se abstuvo en la segunda. María León defendió su compatibilidad para el cargo frente a las críticas de Román Rodríguez, adelantando que ha renunciado a su puesto en Canal 8 y ha vendido sus participaciones. Han hecho un gran trabajo con esta ley, un extraordinario trabajo, y lo único que hay que hacer es ponerla en valor y ponerla en marcha. Hay 6 meses de trabajo para las personas que finalmente resultan elegidas, 6 meses de trabajo apasionante, pero 6 meses de trabajo muy importantes. Alberto Padrón hizo hincapié en su experiencia como auditor y destacó el carácter cohesionador que tiene la televisión pública en las islas. Nosotros, ser un territorio fragmentado y disperso, lógicamente puede ser un vehículo de cohesión social fantástico la Radiotelevisión Canaria. Aparte de ello, entiendo que tiene que ser objetiva, tiene que haber pluralidad, calidad. El Grupo Popular valoró que se elija el Consejo Rector antes de que se constituya el nuevo gobierno y el Grupo Socialista pidió un órgano de gestión independiente. Los nacionalistas apelaron al consenso para conseguir la renovación de la televisión pública. La votación de los 5 candidatos al Consejo Rector será en el Pleno del 24 de marzo. También la propuesta para la reforma del Estatuto de Autonomía ha superado el paso previo a su aprobación definitiva en el Pleno que tiene previsto celebrarse esta próxima semana.
Los grupos nacionalista y socialista, proponentes de la iniciativa, han dado su aprobación a la reforma que incluye aspectos como la reducción a la mitad de las barreras electorales en vigor o la limitación del aforamiento del que gozan los diputados. Los grupos Popular y Mixto no estuvieron presentes en la comisión. Es una irresponsabilidad manifiesta del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Mixto ausentarse de una comisión a la que están obligados, de acuerdo con el reglamento del Parlamento de Canarias, a asistir, más allá de que por decisión propia hayan a su vez decidido no participar en los trabajos de ponencia. En la disposición transitoria primera, democratizamos aún más el sistema electoral actual, rebajando los topes electorales a la mitad, pasando del 6% al 3% regional y del 30% al 15% insular. Y esto supondrá que en las primeras elecciones autonómicas que se celebren tras la aprobación de este nuevo estatuto, automáticamente se reduzcan a la mitad las exigencias para obtener representación parlamentaria en esta Cámara. Y este viernes se ha celebrado aquí en la Cámara Autonómica la última comisión sobre empleo, en la que se ha hecho hincapié sobre todo en la economía y en las políticas de empleo. Última comisión de empleo de la legislatura y momento adecuado para hacer balance de estas políticas, las de empleo. El análisis sobre el plan de empleo social pedido por el Grupo Popular daba también pie a ello. Los datos: 9.500 puestos de trabajo creados en Canarias en los últimos 3 años, gracias a esta acción dirigida a desempleados. Una medida adecuada que además se está aplicando bien, que muchas veces se ponen medidas y luego no se aplican bien. Entonces yo creo que hay un reconocimiento por parte de todas las instituciones implicadas de que es una buena medida y de que la Consejería la ha gestionado bien. ¿Qué serían de estas 10.000 personas, señora consejera, si gobernase el Partido Popular en Canarias? Se necesita dosis de maldad y de injusticia para, primero, acabar con los derechos de los trabajadores, recortar los servicios sociales, recortar la sanidad. No se limita a aportar recursos económicos, sino también una experiencia de trabajo que no solo aporta dignidad a las personas, aporta la sensación de inclusión en el proyecto de sociedad. El Grupo Popular criticó la gestión del Gobierno de Canarias en materia de empleo y achacó el incremento en el número de parados a la reducción del presupuesto regional. Las políticas de empleo, globalmente hablando, considerado de forma general, no han sido realmente, es lo que pienso y se lo voy a decir, una prioridad para el Gobierno de Canarias. Creo que ha sido una excusa continua para confrontar con el Gobierno de la Nación. La consejera de Empleo destacó que ha sido el Partido Popular el que no ha estado a la altura ni al lado de los desempleados. El otro día oímos aquí, en fecha muy reciente, su partido que crea 100.000 puestos de trabajo se compromete. No hay una promesa más cruel y más electoralista. Se lo voy a decir. ¿Cruel por qué? Porque si se sabe cómo crear esos puestos, que no se sabe, ya se tendría que haber hecho. Tanto la consejera como los grupos parlamentarios valoraron el papel de la economía social en la creación de empleo y la generación de riqueza. En Canarias se han constituido 57 cooperativas y 133 sociedades laborales desde 2011. La Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces son los dos órganos que se encargan de decidir, entre otras cuestiones, el contenido de las convocatorias parlamentarias. Estamos terminando la legislatura y nosotros hemos querido hacer balance con los miembros de estos dos órganos parlamentarios. Los portavoces de los 4 grupos parlamentarios y el presidente de la Cámara Autonómica se reúnen en la Junta. Se requiere su acuerdo en la programación de toda la actividad que desarrolla el Parlamento. Los acuerdos se toman a través del sistema de voto ponderado. Hemos cumplido con nuestro deber presentando iniciativas en cantidad y en calidad. Creemos haber marcado agenda política en este Parlamento y lo que esperamos ahora es que la ciudadanía mejore este Parlamento, lo haga más plural. Hemos producido leyes que creo que son importantes, la ley de transparencia es muy importante, la ley de cabildos y ayuntamientos que están en trámite, que se van a aprobar en esta legislatura también, la reforma del Estatuto de Autonomía, hemos reformado la ley de vivienda, hemos reformado la ley de prestación canaria de inserción. Han estado los temas sociales, los temas sanitarios, servicios públicos, como la educación, como los servicios sociales y ya comenté la sanidad, y por otra parte todos los temas relacionados con el impulso económico
se ha llegado siempre a acuerdos, la disponibilidad de todos los portavoces junto con la mesa para llegar a esos acuerdos, y la verdad no puedo sino felicitar a todos los miembros porque ha sido un órgano que creo que tiene su reflejo en el quehacer del Parlamento. La mesa es el órgano rector de la Cámara y ostenta su representación colegiada. Sus miembros deciden sobre la admisión y tramitación de toda la documentación parlamentaria. También interpreta y suple el reglamento en caso de duda. Hemos tenido un criterio y un comportamiento institucional por encima de cualquier interés y connotación partidista o de grupo parlamentario, y por eso se ha permitido o ha sido posible avanzar en reformas importantísimas como son todos los sistemas telemáticos y demás para acercar el Parlamento a la sociedad. La mesa, encargada de fijar el calendario, decidirá cuándo se celebra el último pleno de esta 7ª legislatura, previo a las elecciones autonómicas y locales del próximo 24 de mayo. Esta semana los 60 escaños del Parlamento lo han ocupado los alumnos de 2 centros educativos de las islas. Los estudiantes han celebrado un pleno con la ayuda del presidente de la Cámara Autonómica, y los portavoces de los 2 colegios han presentado y votado sus propuestas. La primera vez que se visita el hemiciclo del Parlamento suele causar cierta impresión. La superaron con soltura los portavoces de los 2 colegios, presentaron sus propuestas desde la tribuna y se produjo la votación. Ambos se han comprometido a fomentar la empatía y la capacidad para ponerse en el lugar de los demás como propuestas más votadas. Me comprometo a ser más atento con las personas que me rodean y dirigirme a ellos con un trato adecuado. Me comprometo a escuchar a mis compañeros y a las personas con algún tipo de discapacidad. Me comprometo a comprender y ayudar a la gente de mi alrededor. Los estudiantes llevaron a cabo el pleno con la ayuda del presidente de la Cámara Autonómica. Han venido, por lo menos desde nuestra óptica, un premio que le quieren dar sus profesores, sus padres, los dirigentes de aldeas infantiles, pero sobre todo para aprender cómo funciona un parlamento, que es lo más importante que se tiene en una democracia, porque representa a los ciudadanos. La iniciativa Diputados por un Día forma parte del programa educativo de aldeas infantiles, con el que trabajan 7.600 escolares canarios. El Parlamento de Canarias ha entregado este lunes al Cabildo de Tenerife la Medalla de Oro de la Cámara Legislativa. Con esta distinción, el Parlamento quiere reconocer y valorar el esfuerzo y sobre todo el trabajo que las corporaciones insulares han realizado y realizan con el único objetivo de mejorar Canarias. El Cabildo cumplía hace un año su primer centenario y esta medalla de oro es el mejor reconocimiento a esos años, atendiendo la demanda de los habitantes y promoviendo el desarrollo de la isla. La distinción por parte del Parlamento de Canarias, no solo al Cabildo de Tenerife, sino al conjunto de cabildos de las islas, que demuestra una vez más el apego que tienen estas instituciones en la sociedad de Canarias. La mesa del Parlamento de Canarias acordó la concesión de la medalla de oro a los cabildos insulares porque constituyen, sin duda alguna, la más valiosa singularidad político-administrativa del Estado y el capítulo más sobresaliente de nuestro acervo histórico. Europa Inesperada es el título de la última exposición fotográfica del artista Dámaso Ávila, que se ha inaugurado este lunes aquí en el Parlamento de Canarias por el presidente Antonio Castro Cordobés. Alrededor de 38 fotos componen esta muestra, una exposición un tanto especial porque la cámara del artista ha querido captar la esencia de cada uno de los 13 países europeos que ha visitado. Además, parte de los beneficios que se obtengan de la venta de estas fotografías serán donados a Cruz Roja Española de Santa Cruz de Tenerife. Una exposición que podrán visitar hasta el próximo 28 de marzo. Es una obra a la cual yo le tengo mucho especial cariño porque, de alguna manera, trata de sacar lo mejor de mí en cuanto a todo aquello que tiene que ver con el hábitat de los países europeos que he visitado. Bueno, Marta, pues es todo por esta semana. Queda mucha actividad parlamentaria en poco tiempo, así que nosotros nos volvemos a ver el próximo domingo. Muchas gracias, Patricia. Hasta la semana que viene. Vamos a seguir nosotros con nuestra charla con nuestro invitado, que es el diputado de Nueva Canarias, Pedro Justo Brito.
Señor Víctor, hablábamos de lo que puede ocurrir en Andalucía, pero también se auguran muchos cambios en el arco parlamentario aquí en Canarias. De hecho, Nueva Canarias, según las encuestas, muchas de las que hemos leído, pues es una de las fuerzas que más fuerza, y valga la redundancia, tiene, es la para la que se augura un aumento en el número de escaños en las próximas elecciones de mayo aquí en Canarias, ¿no? Sí, de hecho, de las 4 fuerzas parlamentarias que hay ahora representadas, teóricamente los datos que dicen las encuestas es que tanto Coalición como Partido Popular como Partido Socialista bajarían, y la única fuerza actualmente en el Parlamento que crecería seríamos nosotros. Creceríamos en número de diputados y además creceríamos en representación en todo el archipiélago, porque ahora estamos nada más que en Lanzarote y en Gran Canaria, tenemos diputados en Lanzarote y en Gran Canaria, y parece que tenemos posibilidad de estar también en Fuerteventura, en Tenerife y en La Gomera, y a lo mejor también en La Palma. Esto es una lógica respuesta de los ciudadanos por todo lo que ha sido esta legislatura, por lo cansados que pueden estar de las fuerzas tradicionales, es lo que quieren los ciudadanos, apostar por fuerzas de reciente creación, como es el caso de Nueva Canarias. Sí, Nueva Canarias se ha caracterizado en el Parlamento por llevar una política muy coherente desde el inicio de la legislatura, criticando tanto al Gobierno central, que con todos los recortes que ha hecho ha perjudicado enormemente a la comunidad canaria, como al actual Gobierno de Canarias, donde nosotros decíamos que también le daban prioridad al ajuste presupuestario sobre el gasto social y la posibilidad de poder o bien activar la economía o ayudar a los sectores sociales más desfavorecidos. Yo creo que esa coherencia es lo que está, digamos, dándonos ahora rédito, en el sentido de que la ciudadanía ha visto que se ha mantenido una posición muy homogénea. Nosotros siempre hemos presentado enmiendas a la totalidad a los presupuestos que se presentaron y a las otras leyes económicas de calado, y yo creo que la ciudadanía ha captado que somos una fuerza con un discurso muy alternativo y que hoy por hoy es el que empieza a asomar en Europa y en otras latitudes. Aquí en Canarias estamos en tiempo de balance, apenas mes y medio para que se disuelva la Cámara, para que se convoquen las elecciones de mayo. Su particular balance sobre lo que se ha hecho, lleva usted no toda la legislatura, pero el tiempo suficiente como para realizar un enorme trabajo legislativo. Ha habido mucho trabajo en el Parlamento. ¿Cuál es su particular balance de lo que ha ocurrido en el Parlamento? Bueno, en el Parlamento yo creo que ha habido 2 periodos. Durante 3 años y medio prácticamente no ha habido actividad legislativa, porque prácticamente solo se han legislado las leyes de presupuesto, y ahora después del verano estamos en una verdadera vorágine legislativa, que para que se haga una idea, en el próximo pleno que tenemos se aprueban 6 leyes y tenemos un pleno especial adicional donde se aprueban otras 4 leyes más. Estamos hablando de 10 leyes en prácticamente 6 meses, que lo cual es una barbaridad. De hecho, nosotros consideramos que no se deberían aprobar todas las leyes porque muchas de ellas son muy trascendentes y no se pueden legislar con la velocidad y la acumulación que se están haciendo. Pero el Gobierno tiene mayoría y está imponiendo su calendario. Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, que también se ha hablado muchísimo en el Parlamento a lo largo de todos estos meses, es el empleo, sigue estando a la cabeza. Hay voces que han apuntado desde el Parlamento que hay signos de mejoría, que se va mejorando, que se ha trabajado para conseguir pues, que mejore el número de empleados en Canarias, donde hay ese gran problema del desempleo. ¿Está de acuerdo con quienes apuntan a esa mejoría o todavía los datos reales no hacen pues, ser lo suficientemente optimistas como para afirmar eso tan categóricamente? No, yo creo que a nivel macroeconómico las grandes magnitudes sí demuestran que parece que el Producto Interior Bruto de Canarias ha cambiado de signo y empieza a ser positivo. Los 2 grandes problemas son, primero, que ese elemento positivo no se está reflejando en la estructura del empleo, como por ejemplo si parece que pasa en el resto del Estado. Y por otro lado, que a nivel de familia, de personas, o sea, a nivel microeconómico, por decirlo así, no se ve todavía ningún tipo de mejora con la situación tan tremendamente depreciada a la que hemos llegado, porque es que los niveles de pobreza y de inseguridad social, de marginalidad que se ha llegado en Canarias, no se habían visto nunca. Precisamente de economía ha sido pues, la gran cuestión a lo largo de todo este tiempo. Hay una en particular que tiene que ver con el régimen económico y fiscal, del que tanto se ha hablado también en el Parlamento. La parte fiscal ya está. Ahora queda la económica, y ahí también ha surgido el debate sobre qué debería suponer para Canarias esa herramienta tan fundamental. Sí,
el régimen económico y fiscal, que tiene esas dos partes, la fiscal y la económica, la parte económica es la más trascendente a nivel social, porque es la que realmente... que a lo mejor los ciudadanos no se dan cuenta de lo trascendente que es realmente para su día a día, ¿no? Por ejemplo, la bonificación a los viajes aéreos de las personas están incluidos en esta parte del régimen económico. La desalación de aguas está incluido en esta parte. La energía eléctrica, que también está subvencionada, está incluida en esta parte. Entonces, todos los elementos que realmente afectan positivamente o negativamente a los ciudadanos están recogidos en esta parte. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos estos elementos tienen que tener anualmente reflejo en los presupuestos del Estado. Y los presupuestos del Estado legalmente no pueden estar condicionados por ninguna otra ley. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el gobierno del Estado, quien esté gobernando en cada momento, puede respetar o no las medidas que se recogen en el régimen económico y fiscal. Hay, por ejemplo, una que hace referencia a que en Canarias las inversiones del sector público del Estado nos sitúen en la media de las inversiones de todo el Estado y no se ha cumplido nunca, nunca. Y entonces no podemos, políticamente no tenemos fuerza para legalmente intentar que se cumpla, aunque esté recogido por ley. ¿Por qué? Pues esto que yo le digo de que la ley de presupuestos es autónoma. Entonces, o no tiene fuerza política para intentar ganarlo en el Parlamento de Madrid, o pasa lo que pasa, que es que se incumple reiteradamente con respecto a los compromisos que ya se han firmado por parte del Gobierno del Estado. Hablemos de recetas, porque en lo alto de todas las propuestas políticas, estos días escuchamos hablar de bajada de impuestos, debe bajarse los impuestos. Sin embargo, ustedes, oímos a Román Rodríguez en el debate del Estado de la Nacionalidad defender pues otra fórmula que tiene que ver con aumentar los ingresos para mejorar las cuentas autonómicas. No sé si eso es subir impuestos exactamente. Bueno, la parte, digamos, actualmente que nosotros defendemos más, que es el tema de que se ponga una tasa turística, no sería subir impuestos, porque teóricamente la tasa turística la pagarían los turistas, no lo pagarían los ciudadanos de Canarias. Aquí hay dos visiones. Una visión es si hay que equilibrar las cuentas, se pueden hacer por dos vías, reduciendo el gasto o incrementando los ingresos. Y a su vez, si no queremos poner como eje de la política económica el ajustar las cuentas, sino lo que queremos es intentar bien mejorar la situación de pobreza, paro, etcétera, y por otro lado intentar generar que la economía se reactive, pues lo que hay es que invertir. Y claro, para invertir hay que ingresar más dinero. Hay que tener en cuenta que el presupuesto de la comunidad autónoma en 4 años ha perdido 2.000 millones de euros. Con lo cual la austeridad no ha sido la mejor receta para mejorar. Nosotros ahí lo que criticamos al Gobierno de Canarias, que está muy condicionado por el Gobierno de Madrid, es que ha tenido margen para, cumpliendo las estrictas medidas de austeridad, ha tenido margen en los 2 últimos años para poder haber gastado dinero en políticas sociales o en inversiones, y prefirió hacer más ajustes que gastar dinero en la economía o en el gasto social. Es lo que nosotros le criticamos, y es por lo que, aunque ellos dicen que su prioridad es el gasto social, no como el Gobierno de Madrid, nosotros decimos que no, que su prioridad sigue siendo el ajuste presupuestario, al igual que lo hace Madrid. Precisamente, hablaba usted de los servicios sociales, de la sanidad. Esta semana se ha hablado tanto de precisamente eso de sanidad en el Parlamento, porque se presentaba el plan de salud, con el que se han mostrado escépticos desde Nueva Canarias, ¿no? El problema del el plan de salud viene a ser como una especie de plan estratégico que, digamos, condiciona y orienta cómo avanzar en la legislación posterior en el sector sanitario. Primero, se ha hecho con un retraso enorme, porque lleva 7 años de retraso. Y segundo, no se ha consensuado con todas las personas que pueden estar implicadas. Entonces, es darle prioridad a aparentar que se cumple un compromiso que se había cogido, cuando lo ideal sería que se utilizase ese plan de salud para realmente intentar llegar a un consenso social con todos los sectores implicados, y que fuese mucho más fácil desarrollar posteriormente todas las medidas legislativas. Vamos a hablar ahora de uno de los asuntos de los que más se ha hablado también a lo largo de esta legislatura, que ya va tocando a su fin, que tiene que ver con la corrupción, con todo lo que se ha derivado de esto. Evidentemente son casos aislados, pero claro, ha afectado a prácticamente todos los partidos políticos. Esto,
condiciona la visión de los ciudadanos hacia una visión absolutamente negativa de todos los políticos. ¿Qué pueden hacer usted que defiende la dignificación del trabajo del político, que trabajan por mucho y lo defiende? ¿Qué se puede hacer para recuperar a los ciudadanos? Bueno, en principio aclararle que nosotros no tenemos casos de corrupción, lo cual está muy bien. Aclarado. Ahora, lo más prioritario de todo, desde mi punto de vista, pues por ejemplo, medidas como las que hemos hecho tanto en el Parlamento como en el Gobierno autónomo con el tema de la ley de transparencia. Todo lo que suponga, digamos, abrir las puertas y que medios de comunicación, ciudadanos, instituciones, organizaciones sociales puedan controlar y tener información sobre lo que se va haciendo y cómo se va haciendo, favorece que haya menos margen para posibles corruptelas o para posibles chanchullos, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido es muy positivo. Y luego yo creo que hay un elemento muy determinante. Hasta ahora parecía que la corrupción afectaba a los partidos de izquierda, pero no afectaba a los partidos de derecha, y claro, todos sabemos que si electoralmente no tiene un coste, eso hace que los partidos sean menos ágiles en solucionar el problema. Pero ahora también los partidos de derecha han comprobado que el tema de la corrupción les ha afectado. Entonces ahora lo que hay es que desarrollar una legislación dura con respecto al tema de la corrupción, de manera que la ciudadanía tenga tranquilidad en que se intentan evitar. Lo que pasa es que la ciudadanía tiene que tener claro que eso es una batalla del día a día. No, hay que tener en cuenta que los políticos no somos curas. Somos personas normales. Y los curas, que se supone que son, por ejemplo, gente con un nivel ético superior, fíjese usted lo que ha pasado entre los sacerdotes y el tema de los niños y cosas por el estilo. Pues imagínese usted los políticos que son gente normal y corriente. Es decir, son gente, usted se presenta mañana a las elecciones y pasa a ser política automáticamente. Entonces, la ciudadanía lo que tiene es que tener un control de lo que hacen los políticos y de cómo hacen los políticos, y luego también tienen que tener la picardía de ver si lo que dicen los políticos es real o es ficticio. Bueno, esperemos que se pueda recuperar la confianza, porque es verdad que hay muchísima gente trabajando diariamente para sacar adelante los problemas de los ciudadanos, y es quizá injusto pues hacer una generalización, ¿no?, del trabajo que se realiza en la política. Vamos, por cierto, señor Justo, a ver otra de las secciones de este programa. Es un cuestionario con el que cada semana conocemos un poquito mejor a sus señorías. Esta semana vamos a charlar, lo hemos hecho ya, con Victoria Ponce, que es diputada del Grupo Popular. Una de las propuestas de resolución que fueron aprobadas del Grupo Popular fue que la prestación canaria de distinción cuente con la cuantía suficiente para dar cobertura a las familias que están en exclusión social. Con eso me quedo. La anécdota de esta legislatura ha sido sin lugar a dudas cuando la consejera de Asuntos Sociales, Inés Rojas, dijo estar en conversaciones con el doctor Chil, fallecido hace más de un siglo. Pues yo creo que debería de cambiar, sin lugar a dudas, cómo se ha gestionado la dirección de la mesa del Parlamento. Lo decidirá mi partido, y ya el comité electoral decidirá si repito en el Parlamento o en otra institución o si no cuentan conmigo. Pues me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde. Copioso. Muy poco. En la actualidad la verdad que casi el único ejercicio que hago es pasear, caminar. Yo soy de buen comer y aparte me encanta cocinar, y dentro de nuestra gastronomía lo que me encanta es un buen sancocho canario. Bolso, y cuanto más grande mejor. Libro de papel. Lo que nos ha contado esta diputada del Partido Popular. Por cierto, ya concluyendo esta semana, señor Justo, hemos visto a niños que han ido al Parlamento, lo que acabamos de ver, niños que se han sentado en los escaños, que han hecho sus propuestas. Es interesante, ¿verdad?, que los más pequeños entiendan, sus profesores, sus padres, de paso, porque muchos no lo saben, el trabajo que se hace en la Cámara y cómo funcionan, y que es una casa abierta a todo el mundo, ¿no? Sí, ahí lo más importante es que la política, que ha sido degradada últimamente, pero que también es verdad. Yo espero, por ejemplo, que en las elecciones andaluzas haya un alto nivel de participación, porque estas organizaciones nuevas que han surgido han reavivado mucho el debate político y lo han animado. Entonces, la política, que en parte es un problema, al mismo tiempo es la solución del problema. Entonces, es muy importante que la gente valore la política, el papel que tiene a nivel social. Y luego, en el tema del Parlamento, es cierto que tiene un tipo de trabajo, yo no lo conocía, y cuando lo veía de fuera tampoco pensaba que fuera un trabajo tan intenso. Tiene un tipo de trabajo que luce poco. Claro. Y entonces
Yo el otro día que estuvimos aprobando la reforma del reglamento donde se van a poner las medidas estas de transparencia, decía que eso serviría para que también la ciudadanía vea cuál es el nivel de trabajo que se tiene dentro del Parlamento. Porque muchas veces la mayor parte del trabajo es en comisiones y este tipo de reuniones que no tienen mucha referencia pública, claro, y entonces puede parecer como que están allí bastante relajados y la verdad es que no es así, hay un nivel de trabajo bastante alto. Bueno, pues seguro que es así y gracias a programas como este pues lo podemos comprobar cada semana. Pedro Justo Brito, un placer estar con usted esta mañana, nos ha contado sus impresiones sobre esta legislatura que ya está a punto de terminar. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenos días, pues despedimos ya a Pedro Justo Brito, nosotros también lo vamos a dejar aquí. Gracias por haber estado al otro lado de la pantalla como cada mañana. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico, se pueden poner a través de ella en contacto con nosotros, es parlamento@tvcanaria.tv. Gracias por su compañía y pasen un feliz domingo. Adiós.